Flor, pájaro, señor, calavera... ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! Madre mía, a ver cómo salgo yo de aquí ahora. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafaraón7 y estamos... Ay, Dios mío, JSafaraón. En fin, bueno, estamos en un nuevo vídeo de packs de mods inmersivos, geniales, fantásticos e increíbles. Y en esta ocasión estamos ante un pack de mods de supervivencia en el desierto para Minecraft 1.12.2, donde tendremos que enfrentarnos a los peligros del antiguo Egipto. En este modpack tendremos bichos, cocodrilos, dungeons épicas, momias y mucha oscuridad. Esta vez he querido crear un pack de mods de supervivencia extrema en uno de los biomas más difíciles de Minecraft, el desierto, con un modpack de aventura espectacular y que cuenta con hasta 35 mods que harán que la experiencia jugando sea tan espeluznante como divertida. Así que no me enrollo más y pasamos a la review de estos 35 fantásticos mods de supervivencia en el desierto. Pero antes, si te gusta mi contenido y quieres estar al día de todo lo que subo, pues suscríbete, deja un bonito like y activa la campanita para ser notificado de todos mis vídeos y directos. Y ahora sí que sí, vamos a por este pedazo pack de mods. Para este modpack no he considerado necesario añadir ningún mod de generación de terreno, ya que tenemos la posibilidad de hacer que Minecraft por defecto nos cree un mundo donde todo sea desierto. Así que simplemente iremos a crear mundo nuevo, vamos a más opciones del mundo, elegimos la opción de mundo personalizado, vamos a personalizar y aquí simplemente vamos a cambiar la opción de biomas y elegimos desierto. Le damos a hecho, elegimos el modo de juego en el que queremos entrar, nombramos nuestro mundo y le damos a crear mundo nuevo. Esperamos la generación del mundo y listo, ya estamos en un mundo lleno de arena justo como queríamos. Como siempre, en mis packs de mods añado 3 mods básicos, pero en esta ocasión van a ser 4. El primero es el Optifine, un mod muy simple pero 100% necesario para mejorar el rendimiento del juego y por supuesto poder hacer zoom con la letra C. El segundo es el Waila, otro mod que me encanta ya que añade una pequeña interfaz en la parte superior de la pantalla que nos dará información básica de todo aquello a lo que apuntemos. El siguiente es el Jay, un mod muy necesario para jugar cualquier pack, ya que este recogerá toda la información de todos los mods que tenemos instalados y nos ayudará con todo tipo de crafteos y utilidades de todos ellos. Y para terminar tenemos otro mod de rendimiento, el Better FPS, que no añade nada más que una mejor optimización del juego y hará que todo vaya más fluido. Vamos a por los mods inmersivos y esta vez os voy a sorprender, no está el Dynamic Surroundings. Para sustituirlo he elegido el Matmos, un mod que generará un ambiente único según si es de día o de noche, con diferentes sonidos ambientales y que también añadirá sonidos de bloques, puertas o pisadas. El siguiente mod inmersivo es el Weather 2, un mod realmente bueno que generará tornados, tormentas eléctricas, pero como estaremos en el desierto, lo que más generará en este bioma serán tormentas de arena. Con el Advanced Darkness haremos que nuestra aventura por el desierto sea una pesadilla, ya que con este mod se bajará el nivel de gamma del juego cuando entremos en las cuevas o cuando sea de noche. De esta manera solo podremos ver lo que nuestra antorcha ilumine y poco más, así que cuidado con esto porque habrá grietas y mobs esperando su oportunidad tras la oscuridad. El siguiente es el Mob Ends, un mod que me encanta para hacer que nuestras batallas sean más épicas. Lo que añadirá este mod son nuevas animaciones de combate y movimientos más ágiles y realistas tanto para nuestro personaje como para los mobs básicos del Minecraft. El último mod inmersivo es un mod que he colocado a propósito para amargaros aún más la vida. Hablo del Toad as Niles. Este mod hará que nuestro personaje sufra calor o frío según el bioma en el que nos encontremos. Y estando en un desierto infinito, pues imagínate, lo vamos a pasar realmente mal. Pero si queremos realismo, esto es lo que hay. Además, con este mod, además de la barra de hambre, también tendremos que cuidar la sed de nuestro personaje y buscarnos la vida para que tome agua en buen estado. Sin duda, un auténtico desafío para una aventura en el desierto como esta. Entramos a los mods de agricultura y alimentación y para comenzar tenemos el Canny Composter, un mod que no conocía y bueno, digamos que sirve para añadir el compostador de las nuevas versiones de Minecraft. La diferencia es que en lugar de darnos polvo de hueso, al llenar este compostador de alimentos y carne podrida, este nos dará abono para el cultivo que tendrá la misma función que el polvo de hueso, pero podremos usarlo de una forma más parecida a como se hacía en la antigüedad. Y el segundo mod de alimentación y agricultura es el Cuisine, un completo mod que además de nuevos árboles frutales como limoneros o naranjos, nos ofrecerá una buena gama de nuevas hortalizas y elementos de cocina como hogueras, morteros o cuchillos con los que preparar nuestra comida a la antigua usanza.
Pasamos ahora a los mods de animales y para este modpack he elegido dos. El primero es el Zoocraft Discoveries. Este mod traerá consigo una buena variedad de nuevos animales al juego que spawnearán de forma lógica por el mundo. Y si he elegido este mod es porque trae bastantes nuevos animales típicos de biomas cálidos como el desierto, como son los rinocerontes, las jirafas o los camellos. Además, este mod también traerá cerbatanas que podremos craftear para poder disparar dardos tranquilizadores a los animales para poder capturarlos y domarlos. El segundo mod es el Reptile Mod. Con él podremos disfrutar de la agradable compañía de una buena variedad de simpáticos animalitos como dragones de Komodo, cocodrilos o caimanes, entre otros tipos de reptiles tanto hostiles como pacíficos. Son un poco feillos, pero se les quiere igual. Vamos a ver los mods de exploración y el mejor mapa para un modpack de estilo antiguo como este es el Antique Atlas, que añadirá un libro que deberemos craftear para abrir un mapa interactivo con un aspecto estilo Zelda con el que podremos guardar nuestros lugares de interés pudiendo incluso elegir entre distintos iconos la mar de chulos. Otro mod que encaja a la perfección en una temática como esta es el Milenaire, un mod que me fascina ya que generará aldeas con vida propia, donde sus aldeanos trabajarán día y noche para proteger y ampliar la ciudad. Además, estas aldeas se ajustarán al bioma en el que nos encontremos, en este caso el desierto, y se generarán estructuras y edificios típicos de estos lugares. El siguiente mod es el Rex Additional Structures, un mod que me encanta ya que añadirá más de 80 nuevos tipos de nuevas estructuras que explorar y que nos vendrán muy bien para un pack ubicado en un bioma donde no hay demasiadas cosas que explorar, pero que gracias a este mod tendremos una buena razón para alejarnos de nuestra base y tratar de descubrir todas las nuevas estructuras y nuevos bloques que no podríamos encontrar si no estuviera este mod aquí. Otro mod que añadirá una buena razón para aventurarse en el desierto es el Treasure 2. Este mod me encanta ya que también generará estructuras por el mundo que deberemos explorar para conseguir el tesoro que guardan en su interior. Eso sí, ten mucho cuidado porque muchas de estas estructuras tienen trampa y algunas de ellas tienen mobs que protegen sus tesoros. El siguiente es un mod de transporte de lo más original, el Flying Things, que añadirá, ojo cuidado, alfombras voladoras, una pasada de mod que encajará en una temática tan chula como esta si queremos darle un toque de fantasía a nuestra aventura en el desierto. El Litterworks no es en sí un mod de exploración, pero su finalidad es que podamos craftear de una forma más artesana mochilas que nos serán muy útiles para la exploración. Así que por eso lo añado aquí, simplemente este mod nos forzará a tener que tratar la piel de los animales que cacemos y convertirla en cuero limpio que podremos usar, como digo, para reparar armaduras o hacernos mochilas que podremos usar para viajar por el mundo y conseguir materiales de lugares lejanos. Para terminar con los mods de exploración tenemos el Simple Bedrolls, un mod muy sencillito que nos añadirá sacos de dormir con los que podremos descansar y pasar la noche sin perder el punto de reaparición en caso de morir durante nuestras expediciones. Entramos ahora al apartado de mods de armas y armaduras y para ello he añadido tres mods muy útiles. El primero es el Elder Arsenal, que añadirá una buena variedad de armas de corte antiguo muy chulas y de diferentes materiales, además de algunas trampas con pinchos que podremos utilizar para proteger nuestra casa, nuestro templo o nuestra zona de tesoros. El siguiente mod es el Survival Addition, un mod que no tiene mucho sentido en condiciones normales, pero que en este pack de mods es muy pero que muy útil, y luego os explicaré por qué. Este mod simplemente añade herramientas muy básicas que podremos craftear sin necesidad de utilizar la mesa de trabajo y que podremos hacer con materiales muy sencillos como el pedernal, el hueso o la arenisca. Otro mod que me parece una pasada es el RPG Inventory. Este no es un mod de armas como tal, pero es un mod que añade varios nuevos tipos de amuletos como collares, guantes o anillos. Al usarlos nos darán poderes como velocidad, fuerza o el amor de ella. Ah no, que eso no existe. Vamos ahora a los mods de construcción y decoración, y para empezar en un pack como este encaja a la perfección el Secret Rooms, un mod espectacular con el que podremos crear habitaciones secretas que solo nosotros sabremos dónde están o cómo abrir, lo cual nos vendrá muy bien para crear cuevas ocultas donde guardar nuestros tesoros más preciados. El siguiente mod es el Trapcraft, otro mod que encajará a las mil maravillas en este modpack, ya que podremos hacer trampas secretas tanto para mobs como para otros jugadores y evitar así que alguien que haya descubierto tu base secreta pueda robarte. El siguiente mod es el Block Craftery, un mod que me impresionó mucho cuando lo descubrí en mi anterior modpack, el pack de mods de Hytale. Y es que con este mod podremos crear todo tipo de bloques de todo tipo de materiales que nos dé la gana, así que por fin podremos hacer escaleras de oro si nos place. Y para terminar con los mods de decoración tenemos el fabuloso Chisel, un mod único que nos ofrecerá cientos y cientos de variantes de bloques de Minecraft. Por ejemplo, podemos cincelar la piedra y elegir el modelo que más nos guste para nuestras construcciones y hacer
hacerla así más personal y original. Ahora pasamos a las dos temáticas más chulas de este modpack y también las que harán que tu vida aquí sea una pesadilla. Empezamos con los mods de dungeons y mobs, y el primero es el Dungeon 2. Este mod simplemente añadirá nuevas mazmorras con laberintos súper chulas que además con la complicación del mod de la oscuridad harán que recorrerlas sea una locura y que nos sintamos como si realmente estuviéramos en las catacumbas de una pirámide egipcia. El Deadly Wall es un mod que se encargará de complicar un poco más las cosas en nuestra aventura, ya que cuando vayamos a minar habrá más posibilidad de que aparezcan lepismas. Pero eso no es todo, cuando encontremos una dungeon, estas estarán protegidas con distintos tipos de trampas, y también si llegamos a un spawner, este generará más mobs de lo normal. Además, si por alguna casualidad del destino morimos en batalla, con el mod Souls, en el lugar de nuestra muerte se generará un esqueleto contra el que tendremos que luchar para recuperar nuestras cosas. Y por eso te decía que el mod Survival Additions era muy útil en un pack como este, ya que podremos craftear muy fácil y rápidamente armas para poder vencer a este mob y poder así recuperar nuestras pertenencias y seguir con la aventura. El siguiente mod es el Blood Moon. Con este mod, cada cierto tiempo aparecerá un fenómeno nocturno que se conoce como luna de sangre, donde el mundo se convertirá en un lugar más peligroso y hostil si cabe, ya que cuando salga la luna roja, además de que no podremos dormir durante esa noche, los mobs serán más agresivos y poderosos y por supuesto se generarán con mayor frecuencia. Si todo esto te parece poco, vamos a darle un poco más de dificultad al juego, y es que con el Zombie Awareness los zombies que se generarán en el mundo serán más inteligentes y tratarán de buscar caminos alternativos para llegar hasta ti. Además podrán escuchar tus pasos desde más lejos y si sufres daño comenzarás a sangrar, lo cual les dará pistas de tu ubicación ya que podrán oler tu sangre. Para terminar con los mods de mobs, tenemos el archiconocido Grimory of Gaia, un mod super bestia que añadirá un montonazo de criaturas hostiles al mundo como arpías, anubis, esfinges o grifos, que por cierto son bastante poderosos. Además, como se trata de un mod muy completo y bien hecho, también añade nuevas armas, ítems y bloques. Vamos a completar este modpack a lo grande, con dos espectaculares mods de dimensiones. El primero es el Erebus, un mod fascinante que nos abrirá una dimensión llena de bichos, con distintos biomas que explorar y que solo podremos visitar creando un portal con piedra y hojas de árbol y que deberemos abrir con un bastón especial. Y como veis, esta dimensión está llena de arañas, escarabajos, escorpiones y todo tipo de artrópodos a los que los antiguos egipcios tenían especial cariño y devoción. Para terminar con este espectacular pack de mods tenemos el Atum, el mejor mod de este pack y que más tiene que ver con esta temática, ya que está 100% basado en la cultura egipcia. Pero para descubrir todo lo que guarda este mod deberemos crear un portal en el que necesitaremos una base de 5×5 de arenisca, dejando un espacio de 3×3 que llenaremos con agua y luego tenemos que levantar 4 pilares de 2 bloques de altura. Simplemente para activarlo necesitaremos este escarabajo dorado y lanzarlo al agua. Una vez se abra el portal, viajaremos a una dimensión donde habrá momias, asaltadores, camellos y jefes como el temido dios Ra, a los que deberemos derrotar para conseguir sus poderosas armas y armaduras. Una pasada de mod que te invito a descubrir jugando este pedazo de modpack que he creado para que disfrutes tanto en solitario como con amigos y que así puedas descubrir los secretos mejor guardados del desierto. Pero supongo que quieres saber cómo conseguir este espectacular pack de mods de supervivencia en el desierto, ¿verdad? Bueno, pues lo tienes muy fácil. Para hacerte con este modpack solo tienes que suscribirte a mi canal y luego ir a la descripción de este vídeo y unirte a mi servidor de Discord oficial. En mi Discord solo tendrás que hacer clic al botón de verificarte como suscriptor y una vez lo hayas hecho ya podrás entrar al canal Pack de Mods y descargar este y cualquiera de mis otros modpacks. Sé que puede parecer que pido mucho, pero en realidad son solo 3 clics y ya podrás acceder a todos mis modpacks, que está feo que yo lo diga, pero son todos igual de buenos que este. Así que hazlo, que a mí me ayudas un huevo y a cambio tienes packs de mods únicos que no hace nadie más en el mundo. Por cierto, ya que has llegado hasta este punto del vídeo, solo te voy a pedir que hagas otra cosita más por mí, y es que vayas a la caja de comentarios y escribas la palabra Anubis, así sabré que has llegado hasta este punto del vídeo como un auténtico faraón y no como un escarabajo pelotero. Así que nada, espero de corazón que este nuevo modpack egipcio te haya gustado tanto como a mí, y si es así suscríbete, deja un bonito like y activa la campanita para más contenido chido como este. Aquí a la izquierda tienes una lista con todos mis packs de mods por si quieres verlos todos, aquí a la derecha te dejo mi canal por si te has perdido algún vídeo o directo, y yo con esto me despido hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!